lo visto ya es la última clase, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Por eso ya se me olvidó. La última, no importa. Bueno, en fin, a ustedes sí les importa. Y es un tema muy interesante, muy bonito. ¿Ya? Y la inmunoterapia para todos, ¿no? Actualmente, desde enfermedades infecciosas hasta enfermedades metabólicas, tratamiento del cáncer, todo tiene un enfoque inmunológico, una terapia basada en aprovechar las células de la respuesta inmune, ¿no? Es bastante interesante estos enfoques que se dan actualmente. ¿Quién sabe sobre la metodología de los CAR T-cells? ¿Han escuchado? ¿Sí? Bloqueo de los checkpoints. ¿Han escuchado? Sí. ¿No? Algunos sí, algunos no. Muy bien, entonces vamos a ver algunas figuritas, vamos a tratar de explicarles algo básico, ¿no? Que es un mundo bastante profundo, bastante ciencia, bastante investigación en ese aspecto. Hay que hablar de transfección, hay que hablar de antígenos recombinantes, todo a nivel molecular, ¿no? Bueno, en fin, no solo es el diseño de antígenos recombinantes, sino también otras formas, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver como última parte ese tema, ¿ya? Inicialmente, ¿cómo nace la inmunoterapia? Con los procesos de vacunas, ¿no? Entendiendo qué es la vacuna, luego podemos nosotros deducir, ¿no?, que la inmunoterapia, ¿ya?, como parte del proceso de vacunación, puede servir para tratar todo este tipo de afecciones, ¿no? ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Trasplantes. También, ¿no? La inmunoterapia ayuda a entender cómo controlar el rechazo al trasplante. ¿Se entiende eso, verdad? Porque una persona trasplantada significa que va a reaccionar, ¿ya? Va a reaccionar frente a ese tejido trasplantado, que es extraño, obviamente, ¿no? Lo que se trata de hacer en la medicina es encontrar un injerto que sea lo más compatible posible. Eso es cierto. Pero de todas maneras, el individuo receptor va a tener cierto rechazo, va a generarse un cierto rechazo. Y ustedes van a ver ahora, ¿por qué? Seguramente ya han estudiado, sobre todo por la presentación de los aloantígenos y el reconocimiento, ¿no es cierto?, por los aloreceptores, ¿no? ¿Ya? Entonces, aloantígenos que provienen del donador y es reconocido por el receptor, ¿no? Entonces, es bastante interesante también el trasplante y la inmunoterapia, ¿no? Hay que hacer una inmunoterapia para evitar el rechazo al injerto, ¿ya? En oncología ni qué decir, ¿no? Tratamos de modificar las células de la respuesta inmune. ¿Están escuchando lo que digo? Tratamos de modificar ya las células de, por ejemplo, linfocitos T, CD8, por ejemplo, para que puedan reconocer más eficientemente a la célula cancerígena, a la que está produciendo el cáncer, ¿no? Entonces, se utiliza la inmunoterapia en ese sentido, ¿ya? A ver, entonces, todo nace de la investigación, los avances en tecnología, ¿no? Y también con el uso, con la ayuda de los modelos animales. Todo empieza, obviamente, con la tecnología, los avances, tenemos la capacidad de hacer eso, pero tenemos que ensayar, ¿no? Y los ensayos se hacen en modelos animales, en los ratoncitos, se inicia, ¿no? Y eso va creciendo, ¿no? Entonces, no es de frente al individuo, no se puede. Modificamos una célula, no podemos colocar esa célula de frente al individuo. Pero ustedes ya sabrán que se ha aprobado, ¿no? Ya hay aprobación por la FDA de algunos tipos de inmunoterapia basados en CAR T-cell, por ejemplo, modificación de las células que ya se están utilizando para tratar linfomas, sobre todo en niños, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? A ver, esta figurita ustedes la tienen ya en sus diapositivas de la clase. ¿Cómo corroboro la efectividad de las vacunas? En base a los componentes. Vamos a hablar primero de vacuna, ¿ya? En base a los componentes y a las estrategias de, ¿qué significa? Delivery. A las estrategias de Presentación. transporte, direccionamiento, entrega. Eso es delivery, ¿no? Transporte, direccionamiento, entrega. Entonces ahí tenemos
¿Qué estrategias de delivery? ¿Y cuáles son los componentes? A ver, ustedes díganme. Componentes de la vacuna. Los ayudantes, ¿Ah? el componente traza. Muy bien, ayudante, ¿qué más? Los componentes traza. Los Más fuerte. Los componentes traza, creo que si no me equivoco. Algo así. Ayudante está bien. Después. Algo de traza era. Los antibióticos. Ya puede ser que tenga algún antibiótico. El antígeno, ¿no? El componente de la vacuna. Puede ser el antígeno, ¿no es cierto? Estabilizador, A ver. Estrategia primero. ¿Cuál es la estrategia? Para maximizar la efectividad, que la respuesta sea, primero, aquí, o sea, la estrategia adecuada de una vacuna, del delivery, del transporte, de la entrega, ¿no?, de esta vacuna, es que ese proceso de entrega, de estímulo del sistema inmunológico sea específico. Y además de que produzca memoria a largo plazo. ¿Ya? Entonces, que sea específico y que se produzcan células de memoria. Componentes: antígeno, ¿ya?, adyuvante y una proteína transportadora. ¿Ya? Las proteínas no, proteínas en general no, proteína transportadora. ¿Ya? Aquí que estamos viendo, miren, a la proteína transportadora y aquí los aptenos, que son reconocidos como antígenos, ¿no?, por este receptor de células B. Entonces, en este caso, la célula B se va a comportar como una célula de memoria. No. Aquí está reconociendo el antígeno. Fagocita. ¿No? Fagocita. Mira, el apteno está siendo reconocido por este receptor de células B y aquí está el antígeno, ¿no? Aquí está el epítope. ¿Ya? Esta es la proteína carrier o proteína transportadora. Esta proteína transportadora está llevando aquí el epítope antigénico, ¿sí? Pero se está ayudando justamente, ¿por qué? Porque tiene aptenos que son reconocidos por este receptor de células B. Entonces el transporte es más eficiente. El linfocito B no tiene que reconocer directamente el antígeno. Es posible que ni lo reconozca, porque es un epítope pequeño. De repente la secuencia no es idónea para que este receptor reconozca el antígeno. Entonces usamos una proteína carrier que tiene estos aptenos que sí son fácilmente reconocidos. Ingresa, ¿no?, por fagocitosis, ingresa y aquí se procesa, miren, se procesa el antígeno y se presenta el antígeno en el MHC2. Y aquí el linfocito T está reconociendo a ese antígeno, ¿no? ¿Cuál linfocito T es? Si está presentándose en el MHC2, CD4, ¿no? Y aquí tenemos CD40 y CD40 ligando que participan en el reconocimiento. Entonces se dan cuenta, el linfocito B se está comportando como una célula presentadora de antígenos, ¿ya? Cuando no tenemos la posibilidad de colocar al epítope junto con una proteína carrier. ¿Y cuál es esa función de la proteína transportadora? Aquí está. Miren, aquí en esta interacción vemos que la proteína transportadora está favoreciendo la cooperación entre el linfocito B y el linfocito T. ¿Ok? Ya está favoreciendo ahí esta cooperación y sobre todo porque el linfocito T, que ya es una célula efectora, está reconociendo el antígeno del linfocito B, el antígeno presentado por el linfocito B. Entonces la respuesta tumoral es más eficaz y hay un mayor reconocimiento específico del antígeno. Bien. Inmunoterapia aplicada a rechazo de trasplantes. ¿Qué es lo que observan ustedes ahí? ¿Qué pueden deducir de esta imagen? ¿Qué está pasando ahí? ¿Ah? Y el medio, el HLA, ¿no? ¿Por qué estará en medio el HLA? ¿Qué es el HLA? Human Like Receptor es el MHC para humano. Ajá, exacto, es el antígeno leucocitario humano, ¿no es cierto? Está haciendo referencia a esos alelos, ¿ya?, a ese conjunto de alelos del MHC, ¿no?
¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué pueden deducir ustedes? ¿Qué me pueden decir? Hay una guerra, ¿sí? Entonces, de este lado, ¿quién está? Y de este lado, son ustedes, creo. El trasplantado. Ahí veo médicos, ¿ah? Cirujanos, ¿no? Y aquí, El cuerpo. laboratoristas. La persona. Los cirujanos con los laboratorios están en guerra. ¿Por qué? Por el rechazo. El rechazo al trasplante, ¿no? Entonces aquí, esta zona está siendo trasplantada o es un injerto y obviamente va a haber un rechazo, una disputa, ¿no? Celular entre ambos bandos, ¿no? Por un lado está entonces el antígeno del donador, que sería el antígeno reconocido por el MHC, presentado por el MHC, y por otro lado están los MHC, que son los receptores del donador, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ver esa situación, ¿no? En la cual hay un rechazo al trasplante y la inmunoterapia podría ser aplicada en este caso. Bien, ¿en qué caso? Miren, ¿en qué tipo de trasplantes, ¿no? ¿Dónde se realiza el rechazo? ¿En qué tipo de pacientes, ¿no? Aquí tenemos los tipos de trasplantes, ¿ya? Que se caracterizan porque pueden ser entre individuos de diferentes especies. ¿De qué estamos hablando aquí? Ustedes completan la información, ¿ya? Si hablamos de trasplante entre individuos de diferentes especies, ¿qué sería? Xenogénico. ¿Ah? Xenogénico. Al mismo individuo, un trasplante al mismo. Autotrasplante. ¿Auto? Autológico. ¿Cuál? Autotrasplante no, es el proceso del autotrasplante. Pero si este es xenogénico, ¿esto qué sería? Autógeno. Autólogo. Autólogo, ¿ya? Entre individuos diferentes, pero genéticamente iguales. Sinérgico. ¿Ah? Génico. Iguales es iso. Sinogénico. Si es iguales es iso. Isogénico. Genéticamente iguales. Isogénico. 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 ¿Ya? Son distintos individuos, ¿no? Los gemelos son distintos individuos, pero genéticamente son iguales. Y entre individuos diferentes de la misma especie. Alogénico. Alogénico, es el que se presenta mayormente, ¿no? Si tuviéramos un gemelo, qué suerte, ¿no? Si nos pasa algo, tendríamos que tener ahí un injerto de piel, por ejemplo, qué suerte tener un gemelo, ¿no? Pero si no, buscar al familiar más cercano, que tenga la compatibilidad más exacta, ¿no? Que sea más compatible, ¿no? Genéticamente y inmunológicamente. Pero si no, a la persona se busca a los donadores y esperar que no haya rechazo al trasplante, ¿no? Hablando de tejido epitelial, de cualquier órgano, ¿no? Sobre todo, miren, aquí nos hace referencia estas figuritas al trasplante de riñón, que es frecuente, ¿no? Okay. A ver, esta figurita ustedes no la tienen, ¿o sí? No la tienen. ¿Qué entienden aquí? ¿Qué está sucediendo? Miren, hay dos ratoncitos, sí se está produciendo un injerto, se está realizando un trasplante, pero aquí tenemos dos cepas, se dice así, dos cepas, dos genotipos si quieren, ya. Se habla de cepas, de un ratón por ejemplo, ustedes conocen ratoncitos blancos, y también hay ratoncitos negros, son de cepas diferentes. Entre su grupo de ratoncitos blancos son isogénicos, todos son iguales, genéticamente. Los blancos toditos son isogénicos, son cepas isogénicas, pero un blanco con un negrito son diferentes. Los MHC que tienen un blanquito y un negrito son distintos, no son los mismos MHC, ¿ya? Son genéticamente diferentes. Aquí está diciéndonos que hay dos cepas, miren, y nos dice MHC sub A y MHC sub B, ¿ya? Entonces son dos MHC diferentes. ¿Qué está pasando aquí? Un trasplante a la misma cepa a un individuo isogénico, ¿ya? A un individuo isogénico, el que tiene la misma característica genética. ¿Habrá rechazo? No. No hay rechazo. Por otra parte, si el trasplante se da entre individuos distintos,
distintos genéticamente, sí hay rechazo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué entonces? Por la diferencia. ¿Dónde radica la diferencia? ¿Por qué se presenta el rechazo? Por el MHC. Si hay diferente MHC, entonces significa que son genéticamente diferentes y no podrían trasplantarse uno al otro o viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido diremos que nuestros órganos servirían para un individuo asiático, no, y viceversa, ¿no? Africano, descendiente africano nativo, difícilmente, ¿no? Nosotros somos oriundos latinos, latinoamericanos, indígenas de aquí, de Perú, entonces, difícilmente, ¿no? Tenemos más carga genética indígena de América que de Europa, por ejemplo, ¿no? Si hacen nuestro perfil genético, tendremos el 80, la mayoría de aquí, no sé si todos, pero la mayoría tendremos entre 70 y 80 indígena, un 5 a 10 tendremos español, por ejemplo, algunos, y un 2% por ahí asiático, uno tal vez, menos. ¿Ya? Y esos estudios hay, ¿sí? Se hacen esos estudios. Ustedes quieren, busquen en Google y pueden solicitar su perfil genético. Creo que está a $500 y les mandan ahí un live free para que ustedes lo tengan. Ustedes tienen que mandar su muestra de ADN. ¿Está bien eso o no? Sí lo hacen. Por courier no, mandan su muestra y les envían resultados a su Gmail. Es interesante saber eso, ¿por qué? Porque ahí podemos, frente a cualquier eventualidad, ¿no? Saber cómo podemos de repente tener un trasplante. ¿Okay? Aquí, ¿qué está pasando? Miren, similar a lo anterior, tenemos los donadores en verde, serían la cepa A, ¿ya? Y los receptores, los anaranjados, serían la cepa B. ¿Qué está pasando en este primer evento? Aquí, se hace un injerto, a los 3 o 7 días todavía no hay rechazo al injerto, en este caso, el primero, pero a los 10 y 14 días ya se produce el rechazo, ¿sí? A este ratoncito nuevamente se le injerta, nuevamente se le hace un injerto, ¿ya? Del mismo individuo, ¿ya? De la cepa A, pero el rechazo en este caso ya no es a los 14 días, sino es a los 7 días como máximo. ¿Qué ha sucedido ahí? A ver. ¿Memoria qué? Inmunofílica. Claro, es como la vacuna, ¿no? Aquí ha producido, muy bien lo que dices, ¿no? Ha producido una respuesta inmunológica de rechazo frente al trasplante y ya hay células de memoria. Frente a un segundo trasplante la respuesta va a ser más rápida, ¿no? Entonces aquí ocurre eso. Pero en el tercer evento, ¿qué está sucediendo? Miren, lo mismo un trasplante, pero aquí ¿qué se le está inoculando? Linfocitos. Suero, ¿ya? Que contiene los linfocitos, las células, ¿no? De la respuesta inmune de este individuo que ha sufrido el primer rechazo. Se obtiene la sangre, se extrae el suero y se inocula aquí. Este nunca ha recibido un trasplante, es la primera vez que está recibiendo el trasplante, pero se le sensibiliza con suero del que ya recibió el trasplante previamente y tuvo rechazo. Entonces, ¿qué se le está trasplantando? Perdón, ¿qué se le está inmunizando? ¿Qué se le está introduciendo? Células de memoria también, ¿ya? Entonces aquí el rechazo es rápido, a pesar de que es su primer trasplante, el rechazo también es a los 7 días nada más, ¿ya? Entonces miren cómo ahí se puede uno, o puede, gracias a este conocimiento de la inmunología, podemos deducir, ¿no? Que efectivamente las células de respuesta inmune hacen frente, ¿no? Reconocen lo extraño, se activan, producen esta, digamos, secreción de citocinas, anticuerpos, todo lo que ustedes ya saben, activación de CD4, CD8, y ahí genera rechazo al trasplante. ¿Es un problema o no? Es un problema, porque va a suceder en todos los casos, sean estos ratones, sean nosotros, sea quien sea, ¿no? Entonces la inmunoterapia trata aquí de evitar este proceso, ¿ya? Aquí lo que se explica es este HLA, en esta figurita ya es para explicar
el HLA y todas sus variantes, todos sus alelos, ¿no? En el ser humano, ¿ya? Tenemos incluso clase 1, clase 2 y clase 3. Tanto variantes alélicas tipo 1 como tipo 2. Existen esas variantes. Tenemos bastante variación genética en este sentido de MHC. ¿Aquí qué está pasando? Reconocimiento de haloantígenos. Miren, aquí hay un trasplante y ese trasplante de piel, ¿no?, incluye células de la piel, como las células dendríticas o células de Langerhans, ¿ya? O sea, aquí las células de Langerhans, de la piel, ¿van a migrar o no? ¿Es su función migrar hacia un nódulo linfático, ¿no? Hacia un ganglio linfático. Ustedes ya saben que cumple esa función. Pero casualmente estas células de aquí, estas dendríticas, son células del injerto, de la célula del tejido trasplantado. Migran a ese nódulo y presentan el antígeno. ¿Qué antígeno estarán presentando? ¿El haloantígeno o el antígeno del receptor? Cuando decimos haloantígeno, es el antígeno del donador, ¿eh? ¿Cuál está presentando? El haloantígeno. Y las células que están en el nódulo linfático serán células del donador o del receptor. Del receptor. Entonces van a reconocer ese antígeno como extraño. Se van a activar, si CD4 se activa, si CD8 se activa, y regresan al sitio donde ocurrió el trasplante. ¿Y qué ocurre? Destrucción de las células del tejido trasplantado, ¿ya? Entonces, ¿ha habido reconocimiento del haloantígeno? Sí ha habido reconocimiento del haloantígeno, ¿ya? Como consecuencia de la actividad normal, natural de las células dendríticas, ¿ya?, que migran hacia este nódulo, generan la activación y luego la destrucción del tejido. ¿Cómo es ese reconocimiento? Directo e indirecto, ¿no es cierto? ¿Cuándo es directo? A ver, ustedes digan. Porque ustedes eso sí tienen en sus diapositivas. ¿Cuándo es directo? Y aquí indirecto, ¿no? ¿Ah? Reconocimiento directo, reconocimiento indirecto. ¿Cuándo es directo? Acá, miren, Andel se encuentra y por los colorcitos, hasta lo pueden sacar por los colorcitos. Esta célula dendrítica de aquí es, no es propia. Esta viene del donante, ¿ya? Esta es una célula presentadora halogénica, célula presentadora de antígenos halogénica, es decir, del donador. Y presenta el haloantígeno. Y esta célula, que es haloreactiva, es del receptor y reconoce el antígeno. Es un linfocito T haloreactivo que reconoce el haloantígeno de la célula dendrítica halogénica, ¿ya? Directamente, está presentando el antígeno, ¿ya? Y entonces, en ese proceso de reconocer el haloantígeno, se supone que está reconociendo al MHC, ¿sí o no? Si este es un CD4, ¿qué MHC va a reconocer? 2. Entonces hay una interacción, ¿no es cierto?, entre esas moléculas, entre esos receptores. Tiene receptores células T y el MHC. Hay un reconocimiento ahí, ¿sí? Entonces reconoce a ese MHC y por lo tanto el antígeno se activa y va a causar esta destrucción del tejido, ¿no? Una desactivada. E indirecto, ¿cómo sucede en indirecto? La célula dendrítica del receptor va Mira, a la porción y de ahí va a la célula, al órgano linfóide. Y ahí se produce todo el... Claro, tienes razón. Aquí tenemos el tejido halogénico, el tejido trasplantado. Todo tejido trasplantado, esas tienen células que presentan el antígeno, ¿sí o no? ¿Qué tipo de, por ejemplo, de estas células, qué tipo de MHC van a presentar aquí el antígeno de estas células del tejido trasplantado? Tipo 1. Muy bien. Entonces, este es reconocido como extraño
miren, es introducido, es tomado, es capturado, es introducido, es fagocitado, en pocas palabras, por la célula dendrítica del recipiente, del receptor. ¿Ya? Esta es una célula dendrítica del receptor, que reconoce a ese antígeno como extraño, reconoce el MHC y lo introduce, lo fagocita, lo procesa y lo presenta en sus MHC, ¿no? de esta célula dendrítica del donador, perdón, del receptor. Y por lo tanto el reconocimiento es por la célula del receptor. ¿Ya? Entonces, célula dendrítica del receptor presenta el antígeno y es reconocida por el linfocito T del receptor. ¿Sí? ¿Es alorreactivo? Sí, es alorreactivo. En este caso está reconociendo el antígeno presentado por la célula dendrítica de ese mismo individuo, ¿ya? De ese mismo individuo que sería el receptor. Entonces, de manera indirecta, no está reconociendo el antígeno, el haloantígeno de forma directa, sino de forma indirecta, presentada por la célula dendrítica. ¿Ya? Entonces, miren cómo se da ese proceso, ¿no? Esto es lo que ocurre de forma natural, ¿sí? Tenemos el antígeno presentado por el MHC propio y tenemos el TCR del receptor. ¿Ya? Entonces esto es lo que ocurre normalmente y el antígeno es presentado. Es un antígeno foráneo, ¿no? Ustedes ya saben que ocurre ese proceso, ¿no? De presentación de antígenos foráneos para activar linfocitos T. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en el halo reconocimiento? ¿Qué está sucediendo aquí mismo? Porque el MHC es del donador, ya no es del receptor. Aquí va a haber un reconocimiento del MHC del donador. Por eso es un halo reconocimiento. ¿Qué está pasando ahí? A ver, fíjense en la figura. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Hay o no hay reconocimiento? ¿Qué dicen? ¿Hay o no hay reconocimiento? ¿Y por qué? ¿Sí o no? Miren, aquí se reconoce el MHC, se reconoce el antígeno, todo ok, y se produce la activación celular. ¿Y aquí? El MHC también está siendo reconocido, el MHC halogénico del donador está siendo reconocido, pero hay un mimetismo. Aquí este MHC está mimetizando al antígeno que se está reconociendo aquí y ocupa ese espacio, ¿no? En la figurita se entiende que ocupa ese espacio y por lo tanto hay reconocimiento. Y aquí inclusive, ¿no? Hay un reconocimiento, pero tanto del antígeno como del propio MHC mimetizándose. Pues de forma mixta, ¿no? Tanto el antígeno como el propio MHC se reconocen cuando hay mimetismo de ese receptor, ¿no? De ese MHC. ¿Ya? En ambos casos, ya sea solamente el MHC siendo reconocido o también el MHC y el antígeno. ¿Sí? En ambos casos hay reconocimiento. Reconocimiento del MHC halogénico. ¿Ya? Este sería un problema, ¿no? Sería un problema, ¿no? Porque se está reconociendo ese MHC de un tejido trasplantado, ¿ya? Y eso va a generar rechazo. Por eso dice aquí, el péptido puede ser el mismo, pero la estructura se modifica, ¿no? En el MHC halogénico. ¿Ya? Bien, mecanismos de rechazo. Esto ustedes lo tienen también. ¿Qué pasó aquí? Bien, mecanismo de rechazo. Hiperagudo. ¿Qué pasa en el hiperagudo? ¿Cómo se activa? Ahí están las características. Importante para ustedes que sepan, ¿no? ¿Cómo se está activando? Mira, aquí tenemos la célula endotelial, un vaso sanguíneo. ¿Cómo se está activando? Por la presencia de anticuerpos. Obviamente, la célula endotelial va a tener estos haloantígenos, ¿no? Siendo reconocidos en sus células. Por ejemplo, antígeno del grupo sanguíneo. ¿No? Ustedes saben, por ejemplo, el grupo sanguíneo B puede donarle al A, o viceversa. No. El O sí puede donar a todo el mundo, ¿no?
El AB, Ah, solo Solo A AB. y B. ¿no? ¿A B? El AB, ¿No es A y B? Ajá. ¿ah? Eso no es A y B. O sea, ¿lo puedo donar? ¿Cómo? A ver, dime. El grupo AB. Al A y al B. Al A y al B, pues. Al A Y y al al B. B. El AB le puede donar al A, le puede donar al B, porque no tiene sus antígenos, ¿correcto? Ujú, Si tuviera esos antígenos, no puede donar. El O positivo, por ejemplo. Solo los positivos. El O positivo que tiene. También tiene RH positivo. ¿Ah? No tiene. No tiene ninguno. O es el O negativo el nulo. ¿Qué dice? ¿Cómo es eso? A todos puede donarlo. ¿Cuál puede donar? Hay uno que no puede donar ninguno. ¿Ah? El positivo El O puede negativo donar no todo. puede donar. El negativo El O no. positivo puede donar. ¿No? Más o menos por ahí, ¿eh? Tienen que repasar. ¿eh? Es que Cuidado, tienen que escoger sus parejas compatibles. ¿eh? lo podemos donar. Ahí viene el problema, ¿no? Todas nosotros. Cuando tienen grupos sanguíneos diferentes, quieren casarse, Ah. pero les advierten que no van a poder tener hijos. Sí, pueden tener. No. Con medicación. Terapia. Vas a querer medicarte y que eso posiblemente dañe al feto en alguna medida. Se alquila un Por uno u otro lado, ¿no? O le dañas tú mismo o la medicación puede dañar el desarrollo del feto. Y ya se les advierte, entonces les dices, no te puedes casar, no te puedes juntar para reproducirte. Si tú quieres puedes estar con esta persona, pero para reproducirte, difícil, ¿no? El tratamiento costoso y con seguramente va a haber Pues sí, problemas pues. secundarios. Pues con todos. ¿Sí? ¿Qué se presenta en el rechazo hiperagudo? Yo soy A positivo. Se da por los anticuerpos, la presencia de IgM y IgG. Minutos a horas, ¿no? O sea, y si esto- Horas nada más del trasplante. Así, ¿Qué se va a producir? Trombosis, necrosis, ¿ya? Y va a depender de la cantidad de anticuerpos. En este caso, si se presenta un rechazo hiperagudo, es muy común que se pierda el trasplante. O sea, ¿Ya? tú normal. Entonces eso es con crítico, ¿no? cualquiera. Esos pacientes que reciben trasplante, verificarlos a los minutos, a las horas de ser trasplantados. No sé. ¿Ya? Ahí miren, se activa el complemento, ¿ah? ¿Están viendo aquí o no? Activación del complemento, ¿ya? Va a haber daño del endotelio, ya hemos dicho trombosis y necrosis, ¿no? Agudo. ¿Cuáles son las características? Una semana. Una semana después. ¿Quiénes son los que intervienen? Los intermediarios. Obviamente hay anticuerpos que reconocen antígenos, ¿ya? Pero los principales mediadores aquí, No sé. CD8. CD8 y CD4, no se olviden. ¿Ah? Aquí está el CD8, claro, está reconociendo el antígeno, incluso en las células parenquimales. ¿Ah? Sujeto. Ya no solamente en las células del endotelio, sino también las células del parénquima, de ese tejido. Entonces aquí CD8 se activa y destruye, ¿no? ¿Sí? Destruye directamente, ¿no? Perforinas y, ¿qué más? Tetraenzimas. ¿Cuáles eran los cofactores que tenían que unirse para que no haya activación siquiera de las caspasas? Faz y faz ligando, muy bien. Sí, si hay faz y faz ligando, no es necesario que haya caspasa, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí eso ocurre rápidamente, miren, una semana nada más, ¿ya? Y aquí igual va a haber endotelitis, ¿no? Va a haber lisis del endotelio. Lesión vascular, parenquimatosa, mire, ocurre 60-75% de los trasplantes renales y 50% de los trasplantes de hígado. Es frecuente, entonces, ¿no? Por lo menos la mitad va a sufrir un rechazo al trasplante, en caso del hígado. Y más de la mitad en caso de riñón. Y eso de riñón es incluso a mediano y largo plazo, siempre hay rechazo. ¿Ya? En la mayoría, ¿no? No será, como en este caso, una semana después, pero un mes, o por un año, o 2 años, puede generarse siempre el rechazo al riñón. Como en este caso, ¿no? Crónico. 6 meses o un año después del trasplante, se produce miren, incremento de este tipo de células. ¿Qué tipo de células es esto? Alrededor del endotelio, alrededor del vaso sanguíneo. Células musculares lisas, del tejido, ¿no? Células, músculo liso vascular. Son células del músculo liso vascular, se incrementa su número y llega así, ¿no? A formar un DTH crónico. ¿Qué es el DTH crónico? Diabetes.
¿Ya han visto ustedes esto en hipersensibilidad? ¿Han hecho o no han hecho La hipersensibilidad? prueba de... Es una inoculación a largo plazo. Claro, claro, por la presencia de anticuerpos, pero en este caso es a nivel tisular que está generando un incremento de este tipo de células musculares lisas. Y esto es generado por un DTH crónico, hipersensibilidad del tipo retardado. Hipersensibilidad del tipo retardado. Ustedes ya saben qué pasa en la hipersensibilidad. ¿Qué pasa? ¿Ya han hecho o no han hecho hipersensibilidad? Se han hecho, ¿no? Tipo 1, 2, 3, 4. Hay proliferación de estas células, hay oclusión del vaso sanguíneo. Una oclusión, miren, se proliferan macrófagos, como están viendo, linfocitos T, hay secreción de citocinas, las células presentadoras de antígenos también se activan. ¿Okay? Entonces puede presentarse, miren, arteriosclerosis, que es una vasculopatía crónica, ¿no? Es esto a lo que se refiere, la vasculopatía crónica. La inflamación está mediada principalmente por CD4 y macrófagos. Aquí vemos al macrófago y al CD4, ¿no? Interactuando entre ellas, produciendo citoquinas y activándose. ¿Qué se puede producir también? Bronquiolitis obliterativa, ¿ya? Fibrosis, desaparecimiento de conductos biliares, arritmias cardíacas, todo eso conlleva finalmente a la muerte del individuo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay trasplante, puede haber rechazo, y como consecuencia de ese rechazo se genera todo este problema a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Ya no hay destrucción solamente, probablemente a lo largo del tiempo va a haber destrucción de tejido trasplantado, del riñón, del hígado, pero ese rechazo al trasplante está generando problemas ya en el vaso sanguíneo de los individuos, en su corazón, ¿no? En sus pulmones. ¿Ya? Se ha trasplantado de riñón, ¿sí? 1 año, 2 años después ya tiene problema cardíaco, ya tiene problema pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un rechazo, pero ese rechazo es crónico, es a largo plazo, 1 año, 2 años después. Ya viene la falla multiorgánica. Muchos trasplantados, por ejemplo, dicen, no, ya pasó 1 mes, pasó 3 meses, pasó 6 meses, estoy bien, el trasplante ha funcionado, ¿no? Sigue medicándose y está totalmente ya recuperado, digamos. No totalmente, pero ya está recuperado, ya hace sus actividades normales. Pero el problema que viene detrás es este, que se empiezan a generar alteraciones en otros órganos, ¿ya? Del propio individuo, ¿no? Y llega un momento que ya genera falla multiorgánica. Y la medicación no es económica, es bastante cara, ¿ya? Para este tipo de manifestaciones. Inmunoterapia aplicada al rechazo de trasplante. Aquí tenemos como última parte de esta inmunoterapia, ¿ya? Conocer qué drogas se utilizan actualmente, ¿ya? Y dónde, ¿no? Dónde ocurre la inhibición, ¿no? Inhibición de la actividad inmunológica. Vamos a reducir el tamaño de esto si se puede, como vean, para que lean exactamente lo que es. Ahí. Entonces, ¿qué entienden por esta figurita? A ver. Miren, hay diferentes medicamentos que nos ayudan durante el rechazo a trasplantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos varios, ¿no? El micofenolato es uno de los más utilizados, rapamicina, corticosteroides también son los más utilizados, ciclosporinas también, anti-CD3, que es un anticuerpo monoclonal, ¿ya? Otro, anti-interleuquina 2, que también es otro anticuerpo, pero para el receptor de la interleuquina 2, ¿ya? Anti-receptor de interleuquina 2, y este también bastante utilizado, el CTL4, que es un anticuerpo para el CTL4. Que se ha unido mal. ¿Dónde actúa el CTL4? Dice no consolidado. ¿Ya ustedes han visto ese tema? Ya, pero ¿qué hace? ¿Dónde actúa y qué hace? ¿Con quién interactúa también? ¿Ah? El linfocito T. Ya.
va a evitar, o sea, suprime la actividad. Eso, es una molécula supresora, es una proteína supresora, es un receptor supresor de la respuesta de linfocitos. ¿Ya? ¿Por qué supresor? Porque se une aquí, al B7, ¿no? El B7 se une al CD28, ¿ok? Y eso significa activación, ¿sí? Pero el CTLA4, cuando se une al CD28, significa inhibición, supresión, ¿ya? Entonces, podría utilizarse un anticuerpo CTLA4, ¿ya? Anticuerpo CTLA4, para poder suprimir la actividad de esta célula en ayuda al rechazo al trasplante. ¿Ya? Porque aquí lo que se quiere es ayudar a que el individuo no rechace ese trasplante. Es una inmunoterapia destinada a reducir la actividad de este inmunológico. ¿Ya? O sea, hay varios puntos, así como el CTLA4, miren aquí, ¿a quién está inhibiendo este antireceptor de células T? Justamente, ¿no? Al receptor. Esta es la célula presentadora de antígenos. Aquí tenemos el TCR del linfocito T y aquí hay una inmunoglobulina dirigida contra ese receptor. Aquí hay otra inmunoglobulina dirigida contra el receptor de la interleuquina 2. ¿Ya? Aquí ya a nivel celular tenemos esta ripamicina, que lo que hace es bloquear la proliferación de linfocitos por las señales de la interleuquina 2. ¿Qué quiere decir? Que si interleuquina 2 se une de todas maneras aquí, ¿sí? Si seguimos, miren, se ha unido a su receptor, va a mandar señales a factores de transcripción, como el mTOR. Pero existe la rapamicina que puede bloquear al mTOR. Porque ¿qué hace ese factor de transcripción? Justamente permite la proliferación celular. ¿Ya? Activa las células y estas comienzan a proliferar, su ciclo celular continúa. ¿Ya? Entonces la rapamicina podría bloquear al mTOR. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí hay el micofenolato, tiene la misma actividad y evita la proliferación celular. ¿Ya? Entonces miren, hay varios puntos donde se puede bloquear al receptor, al correceptor, al receptor de interleuquinas, a nivel celular también. Mira aquí la ciclosporina bloqueando a la calcineurina, que también tiene que ver con la producción de interleuquina 2. ¿Por qué la interleuquina 2? Ustedes ya han visto. ¿Qué hace la interleuquina 2? ¿Cuál es su función? Inflamación. Ya, es una proinflamatoria, pero ¿qué es lo que hace? Dirección Direcciona el TH0 a TH1, TH1. ¿Y el TH1 es? ese cuál, Sí, pero ¿qué es? ¿Pro o anti? pro, Proinflamatorio. El 1 es TH1 es proinflamatorio, TH2 es el contrario, serotonina. Entonces, si interleuquina 2 es tan importante para que CD4 TH0 se convierta en TH1, bloquearlo es importante, ¿no? ¿Ya? Por eso, recordándoles, ayuda a evitar el rechazo al trasplante. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Doctor, cuando emplean los fármacos para ayudar o sea, para evitar el rechazo, ¿se usa de por vida o es por un tiempo? En algunos casos sí está medicado en intervalos de tiempo, frecuentemente, ¿ya? Esperando que en algún momento ya no sean necesarios. Pero son caros, como les digo, y hay que usarlos continuamente. Este lo usan continuamente, muy frecuentemente. ¿No? El hecho de cortar o de no poder adquirir genera ya involuntariamente que ese trasplante no sea exitoso. ¿Ya? Es que a veces también pasan años y ya las personas con el trasplante sienten que ya no necesitan la medicación. Dejan de tomar, o toman intervalos ya no regulares sugeridos por su médico y empiezan los problemas, ¿ya? De la falla multiorgánica, como consecuencia de lo que hemos visto, ¿no? El rechazo crónico. ¿Ya? Les voy a dar algunos ejemplos, miren, son 5, ¿ya? O 4, sí, 4, ¿ya? De las inmunoterapias que se realizan y las metodologías, las tecnologías en todo caso que se están empleando, ¿ya? La más simple, la que ya se ha avanzado bastante, es esta de aquí. Vacunas con antígenos tumorales. ¿Qué quiere decir? Que se va a introducir un antígeno tumoral. Estamos hablando ahora de inmunoterapia para el cáncer, ¿ya? Para el cáncer específicamente. Pero se puede aprovechar esto para otras cosas, inclusive para enfermedades infecciosas, ¿ya?
malaria, por ejemplo. ¿Ya? Aquí lo que se hace, por ejemplo, es transfectar. En primer lugar, aquí lo que están viendo ustedes es una transfección de una célula dendrítica. ¿Qué significa transfección? O transfectar. Transferir la infección. ¿Qué significa? ¿Ah? Transferir la infección a otras células igual. No es transformación, que ustedes ya han visto seguro en microbiología. Transferir. ¿Transformación qué era? Cambiar. ¿Ah? Cambiar. Cambio, transformación. Qué raro, ¿no? Transformación en bacterias, pues, ¿qué es? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cambia? ¿No es cuando se les introduce un plásmido? Las propias bacterias hacen transformación para intercambiar sus genes, ¿ya? Y genes de resistencia aparecen en las bacterias como consecuencia de la transformación y como consecuencia de la conjugación, ¿recuerdan? Cuando una célula le transfiere su material genético a otra, por su pilis sexual, ¿han visto? Ya, ¿recuerdan eso? La transformación es otro mecanismo donde dos bacterias se unen y transfieren material genético de una a la otra. Y ahí transfieren genes de resistencia, por ejemplo. ¿Ya? Eso es en bacterias. ¿Ya? Y en células eucariotas se habla de transfección, donde puede introducirse en una célula eucariota un plásmido que contenga un gen de interés para que esa célula lo exprese. Es una célula eucariota, ¿ya? Va a tener toda la maquinaria necesaria para expresar ese gen, ¿sí? Pero dentro de un plásmido. Eso es lo que se está haciendo aquí. Se está transfectando la célula dendrítica con un plásmido que tiene un gen que va a codificar y va a expresar un antígeno tumoral. ¿Qué quiere decir? Que la célula dendrítica va a expresar en su interior el antígeno tumoral y lo va a presentar. ¿Es una forma rápida o no? De que el linfocito T CD8, por ejemplo, reconozca el antígeno tumoral. Si reconoce el antígeno tumoral, ¿qué va a hacer? Va a ir al tumor y va a decir, ah, ya yo te reconocí, ¿no? Ya sé quién eres. Y te empiezo a destruir, ¿no? Eso es lo que hace, miren. Se transfecta, presenta el antígeno CD8 y CD8 se activa y prolifera. Ya están destinadas, ya están activadas, ya están encaminadas a destruir al tumor, a la célula tumoral. Y lo mismo se puede hacer de una forma más simple aún con antígenos recombinantes. Quiere decir que tengo que producir el antígeno de forma recombinante en laboratorio, ¿no? Eso ustedes ya lo entienden también, ¿no? Recombinante. Proteínas recombinantes. Se hace clonamiento, ¿ya? Se hace inserción del plásmido en una bacteria, una levadura, para que esa empiece a expresar la proteína, y esa proteína es recombinante. ¿Por qué? Porque la he estimulado su producción en una célula. Entonces, estimula la producción de proteínas en bacterias, en levaduras, y esas proteínas expresadas son recombinantes. Puedo hacer eso, puedo tener la secuencia del antígeno tumoral, puedo expresarlo en una levadura, por ejemplo, puedo purificar esa proteína y ya tengo mi proteína recombinante. Y lo que hago es estimular a la célula dendrítica con esa proteína recombinante. ¿Qué va a hacer la célula dendrítica? Va a fagocitar esa proteína recombinante. La va a procesar y la va a presentar. Y va a activar de esta manera el CD8. ¿Ya? Entonces, por ambos lados, ¿no? Ambas metodologías. De transfectar directamente la célula dendrítica o de estimularla con proteínas recombinantes. ¿Ya? Ese es uno de los métodos que se llama vacunas con antígenos tumorales. ¿Ya? ¿Por qué vacuna con antígeno tumoral? Porque esta célula dendrítica va a ser introducida nuevamente al individuo, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden esa parte o no? Porque ¿qué va a pasar con estas células dendríticas? ¿Cuál es su...? O sea, esas las voy a estimular, las voy a transfectar en laboratorio. ¿Y qué voy a hacer después? Las vuelvo a introducir al individuo. Pues. Entonces, estas células dendríticas originalmente provienen del individuo que tiene tumor. Se las extrae, se las purifica, se las transfecta, se las estimula, ¿no? Y luego se introduce nuevamente el individuo y ya en el individuo presenta el antígeno CD8. Y ese CD8 ya va a ir directamente hacia el tumor. ¿Ya? Con citocinas, aquí hay una coestimulación con citocinas. Miren, una segunda metodología, una segunda estrategia.
¿Qué tenemos aquí? Ya no la célula dendrítica. ¿Qué tenemos en este caso? ¿Qué dice aquí? La célula tumoral. ¿Ya? Se puede extraer la célula tumoral. Esas células tumorales son inmortales. ¿Saben eso, no es cierto? ¿Saben eso ustedes? ¿Toda célula tumoral es inmortal o no? Crece y crece y crece. Se replica, se replica, se replica. Su ciclo celular nunca se detiene. Su ciclo celular sigue, 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 sigue. Son células inmortales. Entonces, se extrae, se purifica, se somete a cultivo y ahí a esta célula tumoral también se la transfecta. ¿Con qué? Con genes que codifiquen el B7 y la interleuquina 2. Ah, ¿y para qué el B7? Para suprimir la... ¿Sí? ¿Seguro? ¿Supresión o activación? Activación. Recuerda bien. Activa. B7 tienes aquí y tienes CTLA4 por aquí. ¿Cuál es activa? ¿Y cuál suprime? CTL4 inactiva. ¿Cuál activa? B7. Que suprime CTLA4. ¿Ya? Entonces aquí tienes al B7 y a la interleuquina 2 transfectadas en el interior de esta célula tumoral. Esta célula tumoral va a presentar el antígeno, ¿no? ¿Ya? Pero va a tener la capacidad de esta célula tumoral de expresar una mayor cantidad de B7 y por lo tanto el CD28 va a unirse de una forma más afín, más rápida, de una mayor cantidad, ¿no? Con este B7. Mira, aquí vemos dos B7 en referencia a que puede expresar más y el linfocito TCD8 puede reconocer de forma más eficiente esta célula tumoral. ¿Y por qué además puede reconocer de forma más eficiente? Porque también está sintetizando interleuquina 2, que ustedes saben que es proinflamatoria, estimula CD4, CD4 a CD8 y ahí está el CD8 reconociendo el antígeno. ¿Por qué CD8? ¿Por qué no sería aquí CD4? Citotóxica. Ya sabemos que es citotóxica. Necesitan eliminar. Claro. Bueno, No va por ahí, ¿ah? Eso, esta es una célula somática que solo tiene MHC1. ¿Sí? Es una célula tumoral, pero es somática. A menos que hablemos de linfomas. Si hablamos de linfomas, hablamos de linfocitos, ¿no es cierto? Ya, pero aquí es una célula somática, está presentando el MHC1 y CD8 reconoce y de una forma más eficiente gracias al B7 y gracias al estímulo de interleuquina 2. Y por lo tanto prolifera CD8 que está destinada a destruir esa célula. ¿Ya? Es otra de las estrategias. Tercera, bloqueo de la señalización inhibitoria. ¿Cuál es la señalización inhibitoria? CTLA4. Entonces tenemos, una de las metodologías de las estrategias es bloquear a CTLA4. Y esta es la que ya está aprobada. ¿En qué año? Miren, ¿eh? Anticuerpo para CTLA4. ¿En qué año se ha aprobado? 2011. ¿Para qué enfermedad? Para el melanoma metastálico, dice, ¿no? Metastásico. Para el melanoma. ¿Ya? En el 2011 ya fue aprobado. Y en el 2010, ¿no? También fue aprobado. Este es el ipilimumab, ¿ya? Que es este CTLA4, ¿no? Este anticuerpo CTLA4 es el ipilimumab, que fue aprobado en el 2011. Hay otro, que también fue aprobado en el 2010 para melanoma, para carcinoma, tanto de hepatocelular e incluso para el linfoma de Hodgkin. ¿Ya? Ok, aquí donde está el CTLA4. Aquí, ¿ya? Está uniendo al CD80, CD86, ¿ya? Y está inhibiendo. Este es el linfocito T de la célula dendrítica, ¿no? Puede inhibir, ¿ya? Entonces aquí los anticuerpos podrían bloquear a este inhibidor. Puede ser bloqueo de la señalización inhibitoria, ¿ya? Aquí hay una imagen que les puede ayudar más. Quien todavía no está confundido, todavía no lo entiende. ¿Qué tenemos aquí? La célula tumoral, ¿no? Y tenemos primero aquí la célula presentadora del antígeno. ¿Sí? La célula presentadora del antígeno y el linfocito T que está reconociendo el antígeno, ¿verdad? Aquí ya vemos el receptor de células T reconociendo el antígeno presentado por el MHC, ¿sí? Lo normal. Aquí el CD28 reconociendo el B7-1 o B7-2, ya que son dos proteínas que pueden expresarse.
Pero aquí vemos una inhibición por el CTLA4, ¿ya? Inhibición del linfocito T, porque las células tumorales tienen esa capacidad de evadir a la respuesta inmunológica, produciendo una mayor cantidad de estos receptores, proteínas inhibitores, ¿ya? Entonces, la célula tumoral le induce a la célula dendrítica a producir el B7 que puede ser reconocida por el CTLA4. Le induce a la célula dendrítica para que éste tenga un efecto inhibitorio en el linfocito T. ¿Sabían eso o no? La célula tumoral tiene esa capacidad, ¿ya? Porque es una célula tumoral, como les digo, o les vuelvo a repetir, Eso es invisible. que su ciclo celular está indefinido, nunca cierra su ciclo celular, es continuo, y en ese proceso va a expresar muchas proteínas que le dan la capacidad de seguir creciendo y replicando, ¿no? Y esa capacidad les permite sintetizar proteínas que estimulan a la célula dendrítica para que pueda producir B7 tipo 1 o tipo 2 que reconozcan al CTLA4. Entonces la metodología, la estrategia es utilizar un anticuerpo anti-CTLA4 que está aquí y que por lo tanto permitiría una activación de este linfocito T que reconoce el antígeno tumoral. ¿Me están entendiendo? El antígeno tumoral está siendo presentado por la célula dendrítica, pero ese antígeno tumoral está bloqueando la activación del linfocito T, ¿ya? Pero aquí con el anticuerpo se podría inhibir ese CTLA4 de inhibición y por lo tanto tendríamos un linfocito T activo que destruiría a la célula tumoral, ¿ya? Bien, transferencia celular adoptiva. Aquí transferencia de linfocitos T. Entonces, igual que en los otros casos, ¿ya? Tenemos un paciente con tumor, se extrae los linfocitos, se expande, se los transfecta si quiere, ¿ya? O se los modifica, ¿ya? Para que produzcan interleuquina 2, hay una expansión de estos linfocitos y luego se los introduce a este individuo con el tumor y hay una regresión tumoral. Pero ¿qué ha pasado con estos linfocitos? Se les permite expresar un receptor quimérico. Ya estamos hablando de los CAR T-cells, linfocitos T que expresan un receptor quimérico que reconoce al antígeno tumoral, ¿ya? Mira. Entonces hay recolección de estas células para tratar pacientes con cáncer, ¿no? Efectos adversos se pueden presentar. Cuando se diseñan CAR T-cells, cuando se recupera el linfocito T, se los modifica para que expresen un receptor del antígeno tumoral, puede haber complicaciones como síndrome de liberación de la citosina, que va a producir hipoxia y toxicidad multiorgánica. ¿A esto cómo le llamamos? Ya ha pasado en el COVID. Este es un síndrome de liberación de citocinas, CRS, pero ha pasado en el COVID. ¿Cómo se llama eso? ¿No hay acuerdo? Tormenta de citocinas. Esta es la tormenta de citocinas y el CAR T-cell puede promover la tormenta de citocinas porque reconoce al antígeno rápidamente gracias a su receptor quimérico y se estimula mucho más que de la forma natural, ¿no? Y empieza a expresar citocinas proinflamatorias, ¿no? Esta es la metodología, ¿no? Miren, célula sana, tenemos célula cancerígena y tenemos el CAR T-cell. Y aquí tiene estos dominios intracelulares de activación y de coestimulación. Es por ello que pueden activarse y expandirse rápidamente, ¿ya? Se activan, se expanden rápidamente por estos dominios de activación y además tienen la parte superior, ¿ya? Extracelular, en este caso, a este receptor quimérico que reconoce al CD19, ¿ya? Esta es una de esas tantos CAR T-cells que se están produciendo actualmente. Uno de ellos que tiene este receptor quimérico extracelular que reconoce al CD19 de la célula cancerígena, ¿ya? Entonces se activa y por lo tanto puede destruir a la célula cancerígena, ¿ya? Esta es la forma como se manufactura. Tenemos el gen
¿no? Que codifica toda esta proteína, que es una proteína, ¿no es cierto?, que tiene dominios intracelulares y extracelulares como receptor. ¿Ya? Se le coloca en un vector, en este caso un lentivirus, puede ser, sin material genético, solamente la cápside. ¿Se entiende por cápside qué es, no? Es el VLP, es la partícula viral. En microbiología ya han visto eso, ¿no es cierto? El VLP, que es la partícula viral sin material genético. Entonces ahí se introduce el material genético del gen que va a codificar ese receptor quimérico. ¿Ya? Y ese lentivirus se permite su ingreso a este linfocito T del individuo con el tumor. Es decir, se sacan las células, se obtienen las células, se recolectan las células del individuo con el tumor. Y a esas células, que son los linfocitos T, se les permite que el lentivirus ingrese. Es decir, una infección normal es un virus, va a ingresar, porque la cápside lo que tiene son receptores de superficie, ¿no? Reconocen a receptores de la célula e ingresan, ¿ya? Porque es una partícula viral. Y en el interior ya tenemos al gen que va a codificar a estos receptores CAR, a estos receptores quiméricos, ¿ya? Y uno de esos receptores reconoce al antígeno tumoral, ¿no? Una vez que reconoce el antígeno tumoral, obviamente se va a activar y va a destruir a esta célula tumoral. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el linfocito T blanco de la tecnología de los CAR T-cells? Los CD8, porque va a tener actividad directa sobre la célula tumoral. ¿Ya? Entonces, si entendemos el concepto inicial de que CD8 reconoce el antígeno por el receptor de células T, ¿no?, en el MHC1, sabemos eso ahora. Pero la tecnología del CAR T-cell dice, ya, si sabemos esa tecnología, si sabemos esa metodología, entonces el CD8 es capaz de reconocer directamente la célula. Pongamos un receptor quimérico que reconozca directamente el antígeno sin necesidad de que sea presentado por el MHC. Ya no existe el MHC aquí. El MHC se obvia, ¿ya? Y el receptor quimérico reconoce directamente al antígeno tumoral y puede promover la destrucción de la célula. Y aquí hay otras metodologías, miren, incluso combinaciones de metodologías. Aquí, todos estos son las diferentes formas de los CAR T-cells, ¿ya? Aquí incluso produciendo interleuquina 12, un CAR T-cell que tenga el receptor quimérico, pero también que produzca interleuquina 12. Aquí que tenga receptores de inmunoglobulinas. Aquí que tenga un receptor para la natural killer, por ejemplo. Y aquí una combinación, que tenga el receptor para el antígeno tumoral, pero también que tenga la capacidad de expresar CTLA4. ¿Ya? ¿No? Otro, aquí por ejemplo, que pueda activar linfocitos B, ¿no?, que pueda reconocer antígenos en el mesotelio. Hay varias formas, ¿no?, varias estrategias de este CAR T-cell. ¿Cuál es el objetivo principal? Reconocer al antígeno tumoral o evitar la supresión del linfocito T, ¿no? Hay varios mecanismos, ¿no? O producir citocinas que sean proinflamatorias o que activen a otras células, ¿ya? Entonces, ese receptor quimérico puede ser para antígeno tumoral, puede ser para reconocimiento de linfocitos B, para reconocimiento de CD4, para reconocimiento de CD8 y activarlo, ¿ya? Por ejemplo, si obtenemos CD4, sabemos que el CD4 ¿qué es? Un linfocito T helper. ¿Qué significa eso? Operador, ¿no? En ese caso, ¿qué haría? Si le ponemos un CAR ahí, sería un CAR T-cell CD4. Si es cooperador, ¿qué hace? ¿A quién va a estimular? ¿A quién estimula el CD4? Linfocito B, macrófago, ¿quién más? CD8, ¿qué más? NK. ¿Ya? Entonces estimula todas las células, porque es cooperador, es helper. ¿Ya? Entonces si le ponemos un receptor que reconozca las distintas células CD4, se van a activar todas. ¿Sí? Al CD8 hay que ponerle un receptor que reconozca el antígeno tumoral. Se vuelven reguladores con el tiempo. ¿Ya? Y eso es malo. Muy bien. Porque ¿Y tiene aquí? inflamación.
Son ejemplos de las terapias, ¿ya? Incluso el checkpoint inhibitors, aquí, todos los inhibidores. El checkpoint, hay otro que es el PD1, que también es un inhibidor. Entonces se diseña un anticuerpo para el PD1, ¿ya? Y todos los demás. Varios ejemplos. Les voy a dejar esta tablita, estas diapositivas, para que ustedes revisen eso, ¿ya? Hay varios de ellos. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Podría repetir la parte de los CAR-T cells? O sea, ¿qué debemos saber? ¿En qué parte? O sea, ¿en qué debemos enfocar más que todo en la parte de transferencia adoptiva? En inmunoterapia de transferencia celular adoptiva o ACTI. Ok. Más o menos, según tu pregunta, me dices, si tengo un individuo, como estos niños que ya fueron, en los cuales ya se utilizó esta metodología, bueno, si tienes un niño con cáncer, por ejemplo, ¿no? Y es difícil de tratar, ya melanoma, por ejemplo, ¿cierto? Recuperas las células, ¿sí? El enfoque sería recuperar las células de ese niño, o sea, de médula ósea inclusive, ¿no? Células, stem cells podrían ser, permitir su diferenciación en linfocitos T, sería algo más proactivo de repente, ¿no? Porque no estás recuperando linfocitos T ya maduros, que podrían estar, digamos, suprimidos inmunológicamente, porque estás recuperando stem cells del propio individuo que no le va a causar daño cuando vuelvan al individuo, ¿ya? Pero en todo caso se recuperan células a las cuales se las va a modificar genéticamente. Y en la metodología de CAR-T cells es que se va a modificar genéticamente para que expresen un receptor quimérico, por eso sus siglas CAR, receptor quimérico, ¿ya? De antígenos. Es un receptor quimérico de antígenos. Un solo receptor que también existen de primera, segunda y tercera generación, porque cada vez se ha ido mejorando con la finalidad de que ese receptor quimérico pueda tener dominios de activación, ¿ya? Dominios en los cuales pueden actuar como quinasas, ¿ya? Que conlleven a la activación de factores de transcripción. Entonces no solo reconoce, sino que permite la activación de esa propia célula y de otras células. Porque cuando se activan factores de transcripción, ¿qué significa? ¿Qué se expresa? Toda activación de factor de transcripción, el nombre lo dice, va a permitir que se active la síntesis de proteínas, en este caso citosina, ¿ya? Entonces tiene esos dominios. Entonces, imagínate, tienes una célula de un individuo que tiene un cáncer a la cual le permites que reconozca el antígeno y le permites que se active por sí sola y que active a otras células, porque le das la capacidad de sintetizar citosina. Lo introduces y puede generar todo un beneficio al individuo, ¿no? Con generación, estimulación de su respuesta inmune. ¿Cuál sería la complicación? Ya lo hemos visto, una nada más de ellas, tormenta de citosina. Podría ser que daña todo el organismo, ¿no? Que podría evitarse dependiendo de la dosis, la edad, de repente la severidad del cáncer, ¿no? De repente es algo más tratable, hay otros que ya son difícilmente tratables, ya no se puede tratar. Habría que, ¿no? Verificar esa situación, ¿no? Del propio individuo, del propio paciente. Eso sería más o menos lo que trata de dar a entender esa metodología. Esto de aquí, el CTLA4 ya está aprobado, pero si no me equivoco, si no me falla la memoria, hay CAR-T cells que ya han sido aprobados también. Aquí. No sé si aquí está. Sí, pues, miren, año de la primera prueba. ¿Sí? Desde el 2011, incluso miren, desde 1986 aquí hay unos que son citoquinas nada más, pero estos no son CAR-T cells, ¿verdad? Por aquí CAR-T cells. Aquí, miren. Aquí nos habla de linfomas de linfocitos B, linfoma de linfocito B, en el 2017 ya fue aprobado. Este CAR-T cells que reconoce
específicamente al CD19 en el 2017. Otro también aquí. Son dos diferentes, ¿no? Dos marcas, de repente, dos metodologías distintas, pero que ambos reconocen al CD19, ¿ya? Y es para leucemia linfocítica aguda de células B. Esas están aprobadas en el 2017. Eso es para linfomas. Creo que en melanomas se ha hecho lo mismo. ¿Ya? Se ha tratado de hacer lo mismo en melanomas. No se ha conseguido, no ha habido regresión del cáncer, no ha habido regresión en melanomas. Utilizando la misma metodología de los CAR T-cells. Entonces ahí hay ahorita pues digamos un bache, ¿no? Que tienen que pasar para poder establecer esa metodología que ya funciona, ¿ya? En linfomas para melanoma, ¿no? Que es un cáncer sólido, ¿no? Melanoma es un cáncer sólido. ¿Linfoma qué es? Líquido. La acumulación de qué? Líquido. De células Linfoides. linfoides, ¿no? De linaje linfoide. Entonces, habría que pasar este bache. Algo se tiene que hacer diferente, utilizando la misma metodología para que se pueda utilizar en tumores sólidos. Y ahí avanza. ¿Ok? Listo. Muy bien. Los felicito por estar aquí. Terminamos el curso, ¿no? Examen, ¿cuándo es? El 19. 19, ya está programado. Les deseo mucha suerte, estaré presente. Listo, gracias.